Yo soy Melba Calataki, soy licenciada en psicología. Dentro de las muchas pasiones que tengo, me gusta escribir hace mucho tiempo y también dibujar. Es por eso que no sé, creo que habré empezado a los 7 años a crear mis propias historias y es algo que me permite mucho conectar conmigo misma. Escribir es algo que uno lleva adentro, creo, y tiene que ver con aquellas emociones que causan, en mi caso al menos, que me conmueven. Entonces creo que lo que escribo siempre tiene que ver con dar un mensaje que llegue al corazón del otro y que llegue a esa sensibilidad, ¿no?, de empatizar más que nada con la otra persona. ¿Cómo olvidar cómo empecé a leer o cómo empecé a escribir o cuál fue mi primer cuento? Mi primer libro fue un regalo de mi papá cuando tenía, creo que entre 7 y 8 años. Todavía lo tengo, es como una reliquia a la que voy cada tanto a oler, ¿no?, siempre conectando con los sentidos. Y es Matilda, de Roald Dahl. Me pareció muy importante, por eso hasta ahora inclusive se lo presto a algunas de mis pacientes, varones o niñas, porque es sobre una niña muy valiente, ¿no? Una niña que atraviesa dificultades, maltratos, agresiones y sale adelante, ¿no? Y es muy particular porque es una niña que cuestiona absolutamente todo lo que se cruza, y no solamente eso, sino que tiene un poder muy particular, que es esto de mover cosas con la mente, ¿no? La telequinesis famosa. Ese fue mi primer libro, lo guardo con mucho cariño y a partir de ahí comencé a leer un montón, de la mano de mi mamá también, que me fue mostrando clásicos que ella leía. Y a partir de ahí empecé a investigar un poco sobre qué me interesaba a mí, más allá de lo que me daban por ahí mis referentes. También en la biblioteca del colegio, por suerte tuve acceso a muchos libros. Y después llegaba a mi casa y me ponía a dibujar o me ponía a inventar mis propias historias. También me influyó mucho Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, mucho siempre de la fantasía. Creo que la fantasía logra un impacto muy importante en los niños, en los adolescentes, una forma de llegar quizás que a través de lo cotidiano no se puede, o no. Como que es un mensaje mucho más claro y mucho más conectado con el otro, quizás sea esa la palabra. Particularmente siento que me dio un poder distinto de creatividad o de imaginación, esto de la fantasía. Por eso hasta hoy en día creo que es lo primero que le doy a los chicos. Es quizás también un escape, ¿no?, de la realidad, un refugio, ¿no? Amigos, siempre intento buscar referentes que tengan buenos valores que compartir con los chicos: la amistad, el amor, la sinceridad, el respeto, la empatía. O sea, creo que mi pilar siempre es el tema de trabajar la empatía. Y bueno, y creo que la fantasía tiene eso de buscar siempre el corazón del héroe. Hay un autor que me gusta mucho, un autor que habla de teorías, digamos, que se llama Joseph Campbell, que habla mucho sobre el mito del héroe, siendo que cada persona tiene que ser protagonista de su vida, tiene que encarnar ese rol de héroe, que muchas veces es tan difícil porque se requiere de nosotros que seamos valientes y que enfrentemos la vida con las herramientas que tenemos. Este autor plantea que uno siempre está preparado para las cosas que se presentan en la vida, uno cuenta con las herramientas, solo que no las sabe hasta que llega el suceso que le va a despertar ese cofre de herramientas, de recursos con los que cuenta. Y vemos eso todo el tiempo, vemos siempre en historias, digamos, Hércules es el héroe mítico por excelencia, y que fue resolviendo lo que se le presentaba, las 12 casas, la hiedra, digamos, diferentes cuestiones para las que él tuvo que recurrir a su fuerza propia y a su valía para salir adelante. Creo que todos somos héroes.
Y todos somos también un poco poetas, dice Liliana Bodoc. Así que creo que la fantasía ayuda mucho al adolescente, al niño, al adulto a conectar con esa capacidad de sentirse un poco héroe de su propia vida y tomar las riendas de su destino. Creo que decidí escribir para un público determinado, o sea, creo que se requiere una cierta sensibilidad nomás. O sea, no es que sea exclusivamente para niños lo que yo escribo, simplemente que lo pueden leer niños y adolescentes, digamos. Ese es el corazón al que yo quiero llegar. Y un poco es a través de la profesión que empecé, digamos, a abocarme a este público. Simplemente porque se siente, creo, esa necesidad o esas ganas de llegar ahí. Me da mucha más libertad, eso es. Me da mucha libertad a la hora de escribir, digamos. Pensar que un adulto por ahí está más abocado a la cotidianidad o a la realidad, que prefiere no leer algo de fantasía. Si bien no es exclusivo lo que yo escribo de fantasía, me gusta utilizar ciertos recursos que implican ese consentimiento entre el lector y el escritor de esa magia, digamos. Ese contrato implícito de que hay cosas fuera de lo común o inventadas que pueden llegar a suceder, y eso es algo que te da mucha libertad. Eso es algo que es como un contrato directo con el niño de que esto es posible que suceda, esto es algo que puede despertar ciertos cuestionamientos, ciertas dudas, ciertos planteos nuevos con respecto a cómo ver la vida. Desde las leyendas, acá en Corrientes, que tenemos muchas leyendas, nuestra cultura también está plagada de fantasías, ¿no? Y de mitos, como así también lo que sea más occidental, más europeo por ahí, ¿no? Las leyendas nórdicas, lo que se ve en la tele por ahí también. Creo que hay un dibujito que me gusta mucho que se llama Avatar, la leyenda de Aang, y también es algo que recomiendo un montón para ver en familia, ¿no? O sea, creo que se trata de conectar con lo que necesita escuchar un niño, con ese miedo o ese temor al abandono, por ejemplo, es uno de los temores más intrínsecos de la psicología, ¿no? de la niñez. Entonces, vos podés ponerte en ese lugar de que no pase lo que pase, no estás solo, de que sos una persona amada, de que podés salir adelante. Entonces, trabajar con eso, con esos miedos, digamos, teniendo en cuenta esos miedos, es algo simplemente maravilloso, digamos, poder trabajar con eso y ayudar a la otra persona. Creo que mi literatura siempre está enfocada a ayudar a la otra persona a que pueda crear un refugio en ese tiempo que puede leer. O sea, yo recomiendo por ahí leer en familia, leer con tu mamá, leer con tu papá, leer con tu hermano, leer con alguien y crear ese espacio de contención, de que estamos compartiendo algo más allá de una tablet o de un almuerzo. A mí me interesa crear un ambiente de feedback, ¿no? De intercambio constante entre los padres y los hijos, que eso se pueda crear. Bueno, y Mirra es una niña valiente, con inteligencia emocional. Creo que eso es a lo que más apunté a la hora de escribir esto. Nació una técnica, o sea, teniendo en cuenta que yo en terapia recomiendo técnicas terapéuticas, digo, bueno, yo también tengo que hacer esto. Entonces me puse a escribir mucho el año antepasado una técnica que se llama páginas matutinas y empezar a escribir 3 hojas por día durante la mañana. Y un día apareció Mirra en esas páginas y apareció Simeón, ¿no? Mirra es una niña que cuenta con herramientas para darse cuenta, tomarse ese lugar de poder ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Es decir, hay algo más allá de lo que yo estoy viendo acá.
Toma contacto con este niño que es Simeón, y Simeón es el niño problemático, por decirlo, y ella se da cuenta que algo le está sucediendo, algo más allá de lo que se puede ver. Entonces, primero la agrede y ella también se defiende y luego comienza a pensar que algo le puede estar sucediendo a ese niño. Esto nace mucho también de mi propia experiencia con niños, del bullying, ¿no? de la incomprensión, de la inadaptación por ahí que surge, de los calificativos negativos que usamos para referirnos a los niños y de cómo eso influye directamente en la psique. O sea, la voz de la madre siempre es una voz directa al inconsciente de un niño. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre cómo uno se expresa, porque viene un niño y se porta mal en la clase y te dice, no, pero ¿cómo yo me voy a portar bien si mi mamá dice que yo soy burro o que soy torpe o que soy rebelde? O por ahí no es la madre, por ahí son otros compañeros. Entonces ahí se va creando una identidad en ese niño y va armando él su personalidad en base a calificativos que son negativos. Un poco es a eso lo que se apunta con las aventuras de Mirra. Mirra es esta niña que le hace cuestionarse a Simeón sobre: vos no sos un niño malo, vos sos un niño que está sufriendo por otra cosa, digamos. Entonces se trata de 4 cuentos. Esto lo ilustré yo y me causó mucho placer poder haber llegado a este material, digamos, poder haberlo pintado, haberlo pensado, haberlo diseñado. Comienza así. Capítulo 1. Basta de hablarme mal. Mirra era una niña de 6 años que tenía un cabello indomable con muchos rulos. Todos los días su abuela la peinaba para ir a la escuela. Agarraba un peine, lo mojaba y le trenzaba el pelo formando 2 grandes trenzas que terminaban en rodetes a ambos lados de su cabeza. Su abuela decía: «Estás muy hermosa con tu peinado, pareces una osita tierna». Mirra siempre sonreía, le gustaba mucho su peinado, la hacía sentirse especial y amada. Un día, cuando Mirra fue a la escuela, se encontró con un compañero que no era muy amigable con los demás. A Mirra no le gustaba ese trato. Su abuela le decía cosas lindas porque eran verdad y la amaba. Imaginó que a ese niño nadie le diría cosas bellas para que sea feliz. De repente, el niño se acercó y la empujó. «¡Qué feo tu peinado!», se burló. «Pareces un monstruo». Mirra contuvo las lágrimas, no estaba acostumbrada a que le hablen así. Se enojó tanto que le devolvió el empujón al niño y le contestó: «Vos sos el feo». Le gritó y fue corriendo al patio de la escuela. Había estado lloviendo y en medio de los juegos de los niños se hicieron grandes charcos de agua. Mirra tropezó y cayó frente a uno. Cuando se incorporó, vio su imagen en el reflejo del agua, su peinado torcido, su rostro y codos con tierra. Ahora sí que su peinado estaba feo. El niño tiene razón, pensó Mirra. Se miró un poco más, triste, y entonces su reflejo mutó. Le mostró el recuerdo de esa mañana cuando su abuela le cantaba y le decía que era hermosa y lo feliz que ella había sido con su amor. Mirra se limpió la tierra de la cara y sonrió. Sabía que su voz interior tenía razón, que cuando nos vemos con los ojos de quienes nos aman, podemos ver lo maravillosos que somos. Ella le mostraría a ese niño la fuerza del amor. Todos somos guerreros y poetas.